Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informe semanal en el que les ofrecemos solo algo de lo mucho que da de sí la vida de la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis. Tomen parte de esta nueva entrega de Vida Eclesial que hemos confeccionado con algunos de los asuntos más relevantes de nuestra iglesia local en estos últimos 7 días. Son un puñado de temas eclesiales seleccionados, desmenuzados y puestos en su consideración todo lo mejor que podemos y sabemos. Pasen y vean. Finalmente se celebró con buena acogida de crítica y público la jornada sobre el liderazgo católico que, bajo el título Llamados a servir a la sociedad actual, quería presentar la Academia de Líderes Católicos. Con esta jornada, y más concretamente con la iniciativa de construir una sección de la Escuela de Líderes Católicos aquí en la Archidiócesis, un tema del que nos faltan no pocos detalles, se busca seguir animando a optar por una presencia significativa en cada rincón de la sociedad para hacer presente el Evangelio allá donde estén los laicos. Como una invitación profética, así definía el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, la primera jornada sobre liderazgo católico que se ha celebrado este sábado en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Un encuentro que debe llevarnos al compromiso. Entonces son ustedes, laicos y laicas, los que están llamados en el ámbito público a testimoniar la fe, las consecuencias públicas que son de la fe. Laicos, sacerdotes y jóvenes de la Archidiócesis de Toledo se daban cita en esta jornada que comenzó con la intervención de Rocco Buttiglione, presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos, que habló sobre el liderazgo católico hoy como una forma de servicio en la sociedad actual. Estamos en este cambio de época. El método que Papa Francisco nos sugiere es no despreciar, entrar en la experiencia de la gente que vive este cambio de época. Pero entrando en esta experiencia, proponer la presencia de Cristo como el factor determinante que purifica, fortalece y permite de humanizar la experiencia de esta generación. Ser líderes significa llevar en la situación esta esperanza. Formar líderes desde una perspectiva católica arraigados en la fe de la Iglesia para transformar el mundo social, político y económico a la luz de la doctrina social de la Iglesia es el objetivo principal de la Academia de Líderes Católicos, que fue presentada por el director de la Academia en Europa, Javier de Cendra. Una realidad que surge en el año 2006 en Chile. Lo que buscaba era ofrecer a la sociedad la voz de los católicos, sobre todo en el ámbito político, pero también en el ámbito económico y social, en un momento en el que descubrieron algunos jóvenes católicos con mucha inteligencia y con mucho compromiso, que la voz de los católicos en la sociedad no se escuchaba, la voz de los grandes problemas de la revolución estudiantil del año 2006 en Chile. El señor arzobispo de Toledo presidió este encuentro, donde indicó que la puesta en marcha de la Academia de Líderes en Toledo responde a la necesidad y preocupación por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, que en definitiva significa vivir el Evangelio hoy. Expresa una vez más nuestra comunión con la Iglesia universal, con la Iglesia que camina en España y en Europa, y también procurar por todos los medios ser hombres y mujeres de dar soluciones. Un centenar de personas han participado en la primera jornada sobre liderazgo católico que se ha celebrado este sábado en nuestra archidiócesis y que concluyó con la realización de 3 talleres sobre liderazgo en la vida pública, el de los pastores y el de los jóvenes. Desde finales de la semana pasada, el señor arzobispo es padrino de Marsodeto, una asociación y un servicio que fundara el célebre sacerdote toledano don Marcelino Casas a finales de los 80. Don Francisco agradeció la distinción al tiempo que se comprometió a trabajar todo lo que pudiera y más en favor de la Federación Provincial. Además del acompañamiento y la difusión de la realidad de la discapacidad, el prelado mostró su deseo de avanzar en favor de la inclusión efectiva en el mercado del trabajo. La sede de la Federación Empresarial Toledana acogía en la tarde de este jueves 11 de abril la ceremonia con la que se relevaba el padrinazgo de la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Intelectual, más conocida como Marsodeto. El nuevo padrino es el arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro Chávez. 18 asociaciones forman parte de esta federación, que le dio la bienvenida y le animó a visitar todos sus centros.
como ha sucedido con los anteriores padrinos, estamos deseando que nos conozca y que igualmente visite nuestro centro. Le recibiremos con mucho cariño y atención. Estamos convencidos de que, al igual que los anteriores padrinos, podremos contar con usted de una manera muy especial. Al comienzo de la ceremonia, el secretario canciller general del Arzobispado, don Juan Muñoz García, procedía con la lectura del Laudator del nuevo padrino, que destacó el compromiso que asume con Marsodetto, que cuenta con 53 servicios y 700 profesionales. Una figura que ayude a esa difusión y a esa defensa de la inclusión de estas personas, ¿no?, en nuestra provincia. Sin duda, aunque es verdad que también con esto la Junta Directiva ha querido hacer este reconocimiento al benemérito sacerdote don Marcelino Casas, ¿no?, que fue fundador y primer presidente de esta asociación, de esta federación. El fundador de la federación, el sacerdote don Marcelino Casas, fue el encargado de leer el acta del nombramiento de Monseñor Francisco Cerro como nuevo padrino de Marsodetto. El prelado toledano destacó cómo deben ser nuestras relaciones con las personas con discapacidad. Nos perdemos mucho si no ayudamos. Como hablamos Trinidad y también los que estuvieron reunidos conmigo en el arzobispado, no en una actitud de compasión, sino ni en una actitud mucho menos de lástima. Cuando una persona se sitúa ante cualquier persona en un sentido de lástima, humilla al otro. Todos nos hemos sentido humillados cuando se nos trata como con lástima. Ay, cuánto. No, yo no quiero que me traten con lástima, quiero que me traten con dignidad, que es la que tengo, que me traten con solidaridad y que me traten con inclusión, que es lo que hemos dicho, ¿no? Por su parte, el señor arzobispo de Toledo reconoció el valor de las personas con discapacidad, ya que aprendemos de su ternura y de su manera de acoger. Este domingo, cuarto de Pascua y dedicado al Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, bajo el lema este año de «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Desde hace casi 10 años se conmemora de manera conjunta con la Jornada de Vocaciones Nativas, con lo que la cita es una buena ocasión para interrogarnos por la llamada de Dios y acoger y acompañar las vocaciones nativas en los territorios de misión. Nuestra Vicaría para el Clero y nuestra Delegación de Misiones están en ello. La Iglesia celebra el 21 de abril, Domingo del Buen Pastor, y cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Dos jornadas que, a pesar de celebrarse el mismo día, cada una mantiene sus objetivos. Una de ellas invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y a rezar por ellos. Y la otra busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión. Nos llama primero a rezar por las vocaciones, a rezar para que haya muchos y santos sacerdotes, tanto aquí en el primer mundo como en los países más necesitados. Es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Es una jornada mundial pontificia, es decir, es un deseo del Papa que apoyemos con nuestras oraciones y nuestros donativos, sobre todo a los más necesitados, ¿sí? Una muestra de los frutos de esta jornada lo encontramos en Costa de Marfil, donde los misioneros no lo tuvieron fácil. Tras 2 intentos fracasados en el siglo XVII, en 1895 comenzó propiamente la evangelización, de la mano de 2 sacerdotes de la Sociedad de Misiones Africanas. Pronto se bautizaron 43 personas. La semilla estaba plantada. En 40 años han pasado de 153 sacerdotes a 1.700. O sea que merece la pena apoyar siempre esta labor. Y todos somos discípulos, todos somos misioneros, porque todos somos de Cristo. Y Cristo, el mandato que nos da es: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La capilla del Seminario Mayor acoge este viernes una vigilia de oración que estará presidida por el vicario para el clero, don Carlos Loriente, y que contará con el testimonio de un seminarista y un misionero. Y el domingo la Catedral Primada acoge la celebración de la Santa Misa, donde 18 jóvenes serán admitidos a las Sagradas Órdenes. La Delegación Diocesana de Turismo y Peregrinaciones ha organizado una peregrinación para la primera semana de julio que encabezará el señor arzobispo. El destino principal de este viaje será la ciudad francesa de Paray-le-Monial, que celebra un jubileo con motivo del 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús
a Santa Margarita María de Alacoque. Pero también ofrecerá la posibilidad de visitar París, que pillan la otra punta, y otras localidades del país vecino. El plazo de inscripción continúa todavía abierto. Para conmemorar el 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María en Paray-le-Monial, un jubileo de 1 año y medio desde el 27 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2025, fecha de la solemnidad del Sagrado Corazón. Devolver amor por amor es el lema de este gran momento de peregrinación, de celebraciones litúrgicas y de encuentros. Se cumplen 350 años de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María. Es una peregrinación preciosa que en primer lugar nos llevará hasta Paré, donde está la Capilla de las Apariciones. También iremos a Ars, donde está enterrado el Santo Cura de Ars, patrono de todos los párrocos del mundo. Después iremos subiendo hasta Nevers. Es una ocasión también muy bonita porque muchos de nuestros diocesanos habrán ido a Lourdes, pero a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir a Nevers. La Delegación de Turismo y Peregrinaciones de la Archidiócesis de Toledo propone este verano esta peregrinación al Santuario Francés del 1 al 7 de julio en un encuentro que estará presidido por el señor arzobispo. Con plazas limitadas, concluirá en París, a los pies de la capilla de la Medalla Milagrosa. Vamos a estar varios días en París y el acto principal es que don Francisco, nuestro arzobispo, va a celebrar la misa en el altar mayor de la capilla de la Medalla Milagrosa en Rue-du-Bac, donde se le apareció a Santa Catalina Labouré y donde pidió que se imprimiesen y que se hiciesen tantas medallas con la única finalidad de salvar y de hacer milagros. Los interesados en participar en esta peregrinación deben saber que ya está abierto el plazo de inscripción para unirse a esta peregrinación diocesana que les llevará hasta el lugar donde se produjeron las revelaciones del Corazón de Jesús a la religiosa Margarita María de Alacoque. Los aspectos teológicos, psicológicos y prácticos de la paternidad espiritual del sacerdote han sido el tema del encuentro de formación permanente que se celebró el pasado jueves, que celebró la Vicaría del Clero en la Casa de Ejercicios de Toledo. Se trataba del último encuentro de formación para este curso pastoral. El tema interesaba, de hecho acudió más de un centenar de presbíteros, y el ponente era muy reputado. Se trataba del psiquiatra y teólogo José María Martínez Ortega. Otro que acudió y lo presidió fue el señor arzobispo. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo acogía el último de los encuentros de formación para el clero de este curso. En un año sacerdotal, hoy se ha planteado una cuestión de actualidad sobre la que encontramos referencias recientes en la literatura, tal y como ha indicado el vicario para el clero, don Carlos Loriente. Se han metido con estos temas por la necesaria complementariedad entre los aspectos teológicos que más o menos todos conocemos, con otras dinámicas humanas, psicológicas que intervienen en estos procesos y que hoy por hoy en esta Iglesia pues a veces tan embatida por la secularización, como comunidades en ocasiones envejecidas, en otros casos infantilizadas. Tenemos muchas situaciones diversas y muchos retos respecto de la paternidad espiritual. Más de un centenar de sacerdotes han participado en este encuentro en el que ha intervenido el psiquiatra y doctor en teología don José María Martínez. Los aspectos teológicos, psicológicos y prácticos de la paternidad espiritual del sacerdote ha sido el tema que ha presentado durante esta jornada. Desde antaño pues se le llama padre al sacerdote, ¿no?, en muchas culturas, pero la pregunta es si tiene fundamento teológico llamar padre al sacerdote. Y en caso de que lo tenga, pues si es algo que uno recibe con el orden sacerdotal o pues uno va adquiriendo, ¿no?, con su buen oficio. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, ha presidido este encuentro que ha enmarcado dentro del año sacerdotal que estamos celebrando en nuestra archidiócesis. Ya quedó hace tiempo, hace algunas semanas, pendiente el poder dedicarle un tiempo a la nueva etapa de la Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina. Es verdad que la presentación vino de mano del programa Diaconía, que dirige Mónica Moreno,
en colaboración con el resto de Cáritas Diocesana, pero nos quedaba pendiente presentar a una de las personas que le va a poner rostro a esta nueva etapa, que no es otra que el sacerdote diocesano David Sánchez Alonso, a quien tenemos el privilegio de tener esta noche con nosotros. Don David, buenas noches. Muy buenas noches. No sabemos sin mucho privilegio, pero bueno. Pero gracias. Sin duda alguna. David Sánchez Alonso, ¿natural de dónde? DNI Talavera de la Reina. Y depende de quién preguntes, te dirán que soy de Villacañas o de Gamonal. Como si fueses un agente del CNI, tienes como muchas... Es algo muy curioso porque, gracias a Dios, en toda la trayectoria de mi vida, por todos los sitios donde he pasado, siempre he hecho familia. Y entonces siempre me consideran, y yo les considero como míos, como propios. Entonces yo nací en Talavera, el 15 de mayo del año 1981, por cuestiones laborales. Nos fuimos a vivir a Villacañas toda la época de mi seminario. Entonces yo canté 2 primeras misas, la primera en Villacañas, el 23 de julio del 2005, y la segunda en mi parroquia de nacimiento y natural de Talavera de la Reina, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. ¿Cómo era el hogar de los Sánchez Alonso? Pues un hogar normal, humilde. Mi padre desciende de la parte de Marrupe, mi madre de Valdeverdeja, y son de los primeros pobladores de Alberche del Caudillo. Se juntan en Talavera. Yo soy el más pequeño de 5 hermanos con una hermana melliza. O sea, nacimos 2. Pero el detalle es que mi hermano, el que a mí me sigue en edad, me saca 11 años. Caramba. Entonces, entre mi hermana y mi hermano, 1 año. Entre él y el otro, 2 años. Y 11 años después aparecemos mi hermana y yo. Entonces es verdad que pues un gran regalo de Dios y mucha generosidad por parte de mis padres, ya que siempre pues una familia humilde, pequeña, trabajadora, y bueno, ese sí que dieron a la vida 11 años después, en ese golazo que metió mi padre ya cuando se había acabado el partido, pues es el milagro, ¿no?, de mi hermana María del Prado y yo, que somos mellizos. ¿Desde cuándo vocación sacerdotal? Cuando tú quieres ver un poco los rudimentos de todo, ¿cuándo fue el origen de todo? De pequeño fui monaguillo en la parroquia. Es más que me acuerdo, por más que he querido recordar quién era el sacerdote, yo tengo en la cabeza un sacerdote joven, con barba, que yo le ayudaba. Y es verdad que en esos momentos, yo cuando le veía luego hablar con las personas, tratar con ellos, ayudar, yo decía, ¿no? O sea, yo quiero ser como él. Es verdad que luego pues va pasando el tiempo de la niñez, llega la adolescencia y queda la cosa un poco ahí como stand-by, ¿no? Pero es cierto que con el paso del tiempo yo comienzo en el grupo de jóvenes de la parroquia, de peregrinos de María, comienzo una vida pues, de oración, una vida también de dirección espiritual, y ahí es de donde de nuevo vuelve a renacer, ¿no?, pues la vocación con una pregunta de un día, que un sacerdote me dijo, oye, ¿tú alguna vez has pensado en ser sacerdote? Yo dije, no, y me fui corriendo, bien, pero me fui corriendo porque es verdad que cuando él me preguntó y se unieron todas las vivencias que tenía, yo decía, esto es tan bueno y tan bonito que no puede ser para mí. Y entonces me fui corriendo. Y al cabo de un tiempo, ¿no?, pues volví de nuevo y empezamos a retomar, ¿no?, pues todo el tema de la vocación y bueno, y gracias a Dios, pues feliz de la vida. O sea, que más o menos familia, parroquia, movimiento. Fue ahí el trípode que a ti te ayudó. ¿Cuándo ingresas en el seminario? Yo ingreso en el seminario mayor en el año 1999. ¿A la edad de? 18 años, los cumplí en mayo, hice el segundo bachillerato, más que yo iba estudiando ciencias puras, física, química, matemática, dibujo técnico. Caramba. Y cuando llegué al seminario me dijeron latín, filosofía, pues yo soy el final de la EGB y el principio de la ESO de Talavera de la Reina. Entonces, claro, yo nunca había estudiado ni filosofía, ni ética, ni en los programas nuevos. Y bueno, pues ahí tuve la suerte de que muchos de mis compañeros subieron del seminario menor. Fuimos en ese año uno de los cursos más numerosos, éramos 20 y tantos largos los que ingresamos en el seminario. Y entonces, claro, pues era una ayuda, ¿no? Y bueno, y bien, la verdad que muy bien. ¿De qué curso eres? Para que la gente sepa geolocalizarte más o menos de qué curso eres. Bueno, nosotros nos ordenamos en el año 2005, nos ordenamos 16, si mal no me acuerdo, 16 presbíteros y creo que eran 14 o 15 diáconos, el curso que venía por detrás. De mi curso ahora mismo, bueno,
que claro, que le tenéis por aquí también y que es profesor, Ángel Justino Tello Santos, párroco de San Juan de la Cruz. También está José Carlos Valero Basilio, que ahora está en Portillo, Raúl Velasco. Y luego lo más curioso de nuestro curso, que es una cosa, hemos llegado a estar 6 del curso en misiones a la vez. A la vez. En la prelatura de Moyobamba ahora mismo está Venceslao, Carlos Venceslao, Santos, García Mochales, también estaba Francisco, ¿bien? Yo, y en Lima estaba Juan Carlos Mayoral Bielsa, que también es del curso, y en Chile, de la hermandad, Fernando Maristain Pinto. Es decir, que durante una época hemos estado, ahora hay 4, ¿no? 4 de ellos, nos volvimos 2, uno que ha ido a México y yo que volví a Talavera, pero durante años de un curso de 15 que había también algún rumano, 2 rumanos y 2 italianos con nosotros, o sea que al final quedábamos 10, 12 del curso, de esos 10 o 12, 6. Que a vosotros por generación os tocó los primeros pasos allí en Moyobamba, ¿verdad? El curso que venía detrás de nosotros fue los primeros que fueron en verano, que era el curso de Enrique del Álamo. Sí, el vicario de laicos. Muy bien, entonces, ordenación sacerdotal. 2005. Junio, diciembre. Julio. Día 10 de julio del 2005. Sí. Y que antes de misa has dicho que 2. 2. Para no enfadar a nadie. Pero mira, fue muy bonito porque esa fue una de las cosas también a veces en casa, ¿no? Que, claro, ¿dónde? Bien. Mira, para que te rías. Esto ya me ocurrió antes. Bien. Ser mellizo es lo que tiene. Entonces, yo hice la primera comunión 2 veces. Porque yo iba al Colegio Clemente Palencia en Talavera de la Reina, mi hermana María iba al Colegio de las Misioneras de Talavera. ¿Y dónde hacíamos la primera comunión? Porque antiguamente los colegios era donde se daba la catequesis. Entonces yo quería en el mío, mi hermana quería en el suyo. Así que yo soy el primer chico que entró en el Colegio de las Misioneras a recibir la catequesis para recibir la primera comunión, que me la dio don Juan Sánchez. Don Juan Sánchez. Y entonces hicimos 2 veces la primera comunión por 2 veces la primera misa. O sea, Muy bien. En Villacañas y en Talavera, las 2 pequeñas patrias que tienes. Primer destino pastoral. Consuegra. Consuegra. En una época mítica, ¿eh? Eso era... una época mítica, tesorero, Jané, gente que parece... Sí. Sí, o sea, como yo los años de seminario los pasé en Villacañas, es verdad que los sacerdotes que estaban en Madridejos y en algunos pueblos de alrededor, yo los conocía muchos. Resultaban familiares, claro. Claro, en más, Salus, que estaba de vicario parroquial de Madridejos, estuvo un año en San Juan de Ávila, en Talavera. Don Salustiano. Don Salustiano. Y entonces, bueno, pues yo, es verdad que de seminarista iba mucho por allí con ellos, porque el sacerdote que se habían ordenado también, Juan Manuel, ¿no? Que luego fue a Rusia, sacerdotes que se habían ordenado 2 años después que yo, José David Rescalvo Tebar, también que era 2 años mayor que yo, pues teníamos mucho trato y lo seguíamos manteniendo, entonces, bueno, yo no era extraño allí. Sí. Y la sorpresa fue esa, sí, cuando nos llamaron por segunda vez para el nombramiento, porque la primera vez, cuando veníamos en el coche, nos dijeron que nos diésemos la vuelta, que no había... Todavía no se había cocinado bien. Que no podía ser. Y sí, bueno, fui a Consuegra. Consuegra ha sido la primera parroquia en la que estuve 4 años. ¿Cómo recuerdas tu primer destino pastoral? Me imagino que clases de instituto, eso era muy estándar. Sí. Era el capellán del convento de las Carmelitas, vivía allí, encima de la demandadera. La verdad que le tengo un amor infinito a ella y a su familia, porque en esos primeros 4 años ella vivía en la parte de abajo, yo vivía arriba, y me cuidaba en todo, y era la verdad que sí, y vamos, infinitamente agradecidísimos. Luego era el capellán del convento, el vicario parroquial, profesor del instituto, y es consaburum, al cual también comencé a dar clases. Y lo que decíamos antes, el domingo pasado fui a hacer un bautismo de unos que casé, que era su segundo hijo, ¿no? Que bautizaba, y pude ver a profesores del instituto también, y ya digo, familia, o sea, yo creo que una de las características más preciosas es esa, ¿no? Es decir, el decir, oye, por donde uno va haciendo familia y dejando familia.
Y como toda familia, para lo bueno y para lo malo, claro. Quiero decir que luego al final muchas veces los que somos más cercanos somos los que menos nos ocupamos de los cercanos. Que nunca te vemos, que nunca estás, que... Bueno, total, que 4 años allí, en un sitio muy familiar, cerca de Villacañas, que era para ti más familiar todavía. ¿Por qué las misiones? Bueno, todo esto comenzó en el año 2002. Fuimos a vivir una experiencia de misión a Lima. Había un comedor, el comedor Hogar Niño Peregrino Nuestra Señora la Virgen del Prado, bien, que lo llevaba Manuela Camacho. Era una mujer de cursillos de cristiandad de Talavera de la Reina, que hace poquito regresó, después de estar allí casi 28, 29 años, en el comedor. Ella dice que es mi segunda madre. Se pelea con mi mamá a ver quién es más mamá. Y entonces dice, no, que la tuya, que tú me regañas, que la otra no sé qué. Entonces, en aquella época, cursillos de cristiandad de Talavera de la Reina iba durante los meses de julio y agosto, un mes iba un grupo, otro mes iba otro grupo, allí a la zona de Santa Anita de Lima, a vivir una experiencia de misión y de evangelización. Bien. Y entonces, en ese año, tuve la suerte, Juanma se ordenó de diácono y fuimos, bueno, de sacerdotes, estuvo luego también en Consuera un tiempo cuando vino de misiones, que ahora está en Albacete también, José Fernando Cerro, Juanma, otro sacerdote y un grupo de voluntarios. Y ahí fue la primera experiencia que yo tuve de misión. Yo siempre conté una noche que salimos, no lo digo rápido, pues ya lo he contado otras veces, con los pirañitas. Los pirañitas eran los niños que estaban con el terrocal, con unas bolsas, el pegamento y todo el día vivían como drogados con ello. Pues una noche salimos con Jean-Louis, era un australiano, que vivió una experiencia terrible porque fue de turista, le atracaron, casi terminan con él y aún en esas dijo yo me voy a quedar aquí por ellos. Entonces creó un centro, se llamaba CIMA, Centro de Integración Mediante el Amor, y todas las noches salía como el flautista de Amelín, llevando comida a todos los niños. Y el que quería se iba con él al centro, un centro que estaba a las afueras de Lima, que no tenía ni una sola barrera, solamente había un puentecito que cruzaba pues una charca, y el que quería entraba y el que quería salía. O sea, eso era bien. Y entonces saliendo con él 2 noches, pues ahí tuve, ¿no?, pues una joven de 16, 17 años, que tenía 3 hijos que le habían quitado ya con esa edad. Entonces a mí me llamó la atención porque tenía tatuadas unas lágrimas en la cara. Bien. Entonces yo le pregunté, pero bueno, ¿cómo te has tatuado unas lágrimas? Me dijo, porque ya no tengo lágrimas con las que llorar y cada una de ellas son los hijos que me han quitado. Y luego me dijo, ¿no?, y ese fue el golpe que de alguna manera a mí me tocó, ¿no? Yo estaba estudiando ese año, iba a empezar primero de teología o segundo de teología, y me dijo, mira, esto que estáis haciendo está muy bien. Venís, estáis con nosotros, pero tú mañana cogerás un avión, te volverás a tu casa y yo seguiré aquí. Y la verdad que eso a mí me dio un vuelco por completo, porque es verdad, porque al final qué fácil es llegar, estar un rato, ayudar y decir, pero yo tarde más o menos voy a volver a mi cama, a mi casa, a mi aire acondicionado, y me dejó muy marcado, ¿no? Me dejó muy marcado el decir, oye, pues a mí me gustaría que esto no fuera solo, ¿no?, pues este tiempo, sino que pudiese ser más. Y desde ahí pues empieza a fraguarse un poco el tema de la misión. Un primer periodo con 29 años, me imagino. 29 años y poquitos meses, sí. Un primer periodo, ¿cuánto tiempo estuviste? Casi 8 años. ¿Casi 8 años? Sí, casi 8 años. Yo regresé en diciembre, el 21 de diciembre del año 2016, si mal no me acuerdo. ¿Cómo lo llevó tu familia? Vamos a ver, esto la explicación más sencilla es mi madre. Bien, mi madre como creyente y mujer de fe, y siempre ella recordará que cuando yo nací me llevó a la Virgen del Prado para ofrecerme a la Virgen del Prado y pedirle ojalá y alguno de sus hijos fuese sacerdote. Pues mi madre como mujer creyente feliz por tener un hijo misionero, pero como madre y el corazón de madre, pues la verdad que... Entonces yo creo que eso lo explica perfectamente.
porque al final nosotros decimos los misioneros. Sí, los misioneros nos vamos. Ya te he dicho antes, gracias a Dios tengo facilidad de hacer familia. Sí, ¿Bien? Entonces, pero claro, tu familia se queda aquí. Mi hermana María ha tenido 2 hijos y yo nunca la he visto embarazada. Claro. O sea, navidades, cumpleaños. La primera Navidad el primer fin de año fue graciosísimo, porque en aquella época Telefónica a los padres de los misioneros les dejaba llamar gratis a sus hijos que estaban en misión. Qué cosas curiosas, ¿no? Sí. Y entonces me llamó mi padre sin tener conciencia de la diferencia horaria, del cambio horario. Ayer a las 5 de la tarde, del día 31, pero claro, en España ya era el día 1. Y es que fue, me acuerdo perfectamente. Llegó, me llamó, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¡Feliz año, feliz año, feliz año! Yo, pero papá, aquí son las 5 de la tarde y aquí todavía no es el año nuevo. Y estamos a 30 grados aquí. Y solo dijo, pues sí estáis retrasados, habla con tu madre. O sea que, entonces es verdad que la familia también juega un papel muy grande, porque el sacrificio también lo hacen ellos. Mi madre siempre ha contado en todas las celebraciones muy importantes de la familia, de la casa, siempre había un sitio vacío, un plato y mi foto. Claro. Quiero decir que entonces la familia es también, ya digo, la familia de carne, la familia que Dios nos regala en cada sitio, pues es un apoyo importantísimo. 8 años en Moyobamba. Casi 8 años. Te vienes para recuperar el resuello. ¿Cuánto tiempo estuviste al lado de Madridejos, no? Sí, claro, o sea, con suegra fue el primer destino, Moyobamba, esos años los pasé completos en el seminario de Moyobamba, fue en el momento donde se dio el cambio del seminario donde estaba dentro de la ciudad, el seminario que se construyó a las afueras de la ciudad, y también fue la época en la que construimos el seminario menor de Moyobamba. Entonces, después de eso yo regreso, por cuestiones personales, familiares también, y cuando regreso, pues me envían a Madridejos. ¿Bien? Ahí estaba don Leo, a punto de jubilarse, 3 años quedaban para jubilarse, y son los 3 años que pasé en Madridejos, porque cuando a él y su familia igual, ¿no? Pues un infinito cariño inmensísimo por todo lo que vivimos, ¿no? Y por lo que seguimos viviendo, lo que seguimos compartiendo, grandes sacerdotes que dedican y que han dedicado toda su vida a la Iglesia. Yo siempre que me decían, yo decía, sí, pero él ya lo ha demostrado. O sea, toda la vida entregada, y nosotros somos unos pollos que vete tú a saber qué pasa mañana, no se te cruza el cable y a ver qué anda haciendo. Y entonces estuve en Madridejos casi 3 años. Casi 3 años. Casi 3. ¿Y por qué regresas? Bueno, después pues, de 8 años largos allí, construir el seminario, todas aquellas fotos que tenemos de todo encementado aquello, pues anda que no le queda esto para ser un sitio habitable. ¿Por qué regresas después de 3 años? Pues ahí hubo un momento que se juntaron muchas realidades. En ese año regresaban muchos sacerdotes a la diócesis, de los que estaban allí también, por cuestiones familiares, personales. Manuel Mellado ya estaba regresando, había vuelto Luis Petit también, Emilio Bosch también estaba. O sea, fue como un momento donde Bien, entonces, cuando yo vine la primera vez de las misiones, yo dije, yo vengo a descansar. O sea, vengo a estar un tiempo, pero mi deseo es poder volver de nuevo a la misión. Entonces, claro, se plantea pues una tesitura, ¿no? Decir, oye, si yo continúo en Madridejos, entonces continuaría de alguna manera asumiendo las funciones de Leo, eso sería hacer un periodo muy largo y no volver a la misión en mucho tiempo. Entonces, bueno, estuvimos hablando, me acuerdo aquí don Braulio con infinito cariño, ¿no? Hablamos muchas veces y en una de las conversaciones fue clave, ¿no? Porque él decía, pero vamos a ver, David, pero tú aquí estás bien, pues si tú haces bien a la gente, si la gente estás contenta, Y yo le dije, digo, mire, don Braulio, muchísimas gracias, digo, pero la cuestión no está en si en estar bien o no, sino si en estar donde Dios quiere. Y entonces, claro, fue una peregrinación de jóvenes a Urda, en Urda, y lo volvimos a hablar, y es verdad que la situación de Moyobamba se complicaba por eso, porque había... Y eso aceleró un poco, y bueno, pues fue otra vez
llegar a casa, llamar a los hermanos, vamos a comer juntos, dicen, y cuando David llama, pues, vamos a... Pero que se te ha perdido... Y bueno, es verdad que en ese, claro, cuando yo me iba, mi padre ya tenía esta segunda vez 78, 79 años. Entonces mi padre, un hombre de Dios, dijo, mira, si tienes que ir a hacer lo que tengas que hacer, vete cuanto antes y vuelve cuanto antes. Porque ya esto es... Y así fue. Bien. Y a tu regreso, Talavera de la Reina. Ni más ni menos. Que es una cosa un poco anómala, porque tú en realidad eres talaverano y tradicionalmente... Hay excepciones, hay algunas excepciones, no eres el primero en la historia que le toca ser profeta en su tierra, pero es muy anómalo que uno le toque volver al sitio de donde es. ¿Cómo surge lo de tener que regresar a Talavera, a tu parroquia además? Mi parroquia de origen. A tu parroquia de origen, con un sacerdote, a tu barrio, con un sacerdote que tú has conocido desde pequeño, don Luis Mariano, ¿no? Pues yo tenía, cuando don Luis Mariano llegó a la parroquia, tenía 10 años. ¿Cómo surge todo esto? De volver a tu barrio, tu parroquia, tu ciudad. Bueno, vamos a ver. Dios es el que escribe la historia y Dios es el que sabe y bueno, en manos, ya digo, de la Iglesia siempre he estado y siempre hemos estado, ¿no? Y yo en mayo, cuando vengo de vacaciones, en el año, yo regresé el 20 de enero del 2023, cuando vengo en mayo del 2022, mi madre se agrava una enfermedad que tiene y que estamos viviendo. Entonces vemos que ante la enfermedad, la gravedad de mi madre y la situación familiar que estamos viviendo, pues yo siempre digo, o sea, los sacerdotes también tenemos cuarto mandamiento. A veces también se nos olvida. Sí. Yo a veces las frases que guardo con cierto dolor, ¿no? Es cuando... mi madre, ¿no? Te habrán dicho a ti igual, ¿no? O sea, hijo, tienes tiempo para todo el mundo menos para los tuyos. A ver, saca tu agenda y ponme ahí en la agenda. Claro, para venir a... Sí. Entonces es verdad que esa situación familiar, y es una situación especial, claro, me hace regresar. Claro. Bien. Entonces cuando me hace regresar, hablando con don Francisco, hablando con don Carlos Loriente, el delegado del clero, bueno, pues ellos me decían, porque hablando de toda la cuestión, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Yo decía, yo la situación que tenía en Moyobamba en ese año, llevaba ya casi 3 años, estaba en una parroquia, 40 y tantos mil habitantes, 30 comunidades, un colegio privado, la Universidad Católica Sede Sapiense, las clases del seminario, otros 2 sacerdotes, que estábamos viviendo 3 sacerdotes juntos, el proyecto, toda la realidad, ante la situación familiar, ¿no? Pues te tienes que venir. Y yo dije, mira, el curso en Perú va de marzo a diciembre. Si yo me vengo en julio, en agosto, se queda todo empantanado. Es verdad que las noticias que teníamos de la salud de mi madre mejoraron muchísimo y dije, hay que esperar a enero. Bien. Entonces, en ese esperar a enero, claro, la cuestión es... de alguna manera, pues decir, oye, tienes que estar cerca de tu familia, con tus padres, ante esta situación que estáis viviendo. Mis padres en Gamonal tenemos un huerto desde siempre, ellos estaban allí todo el tiempo de la pandemia, y entonces se juntaron pues todas las realidades. En Perú yo me encargaba como supervisor de obra en plano, ejecuciones de obras, construcciones, proyectos a nivel internacional, relación pues, de Alemania, con Estados Unidos, con... Entonces dijeron, bueno, mira, San Juan de Ávila se cayó. Colapsó. Colapsó. Don Luis Mariano, está allí el hombre. Tú tienes que venir a estar con tu madre y con tu familia. Llevas lo del tema de las obras y lo otro. Así que... La cuenta justa. Pues ya está. Y feliz. Sí. Hace poquito entendí, en unos ejercicios espirituales, que el regalo que Dios me da ahora es poder reconciliarme con mi historia. Y feliz. Es verdad que no es normal, ya digo, no es normal, pero como desde los 18 años yo salí de Talavera, un poquito antes de los 18 años, claro, pues he pasado más tiempo fuera de Talavera que no, ya digo, Villacaña, que soy de Villacaña, que soy de Gamonal, pero le doy muchas gracias a Dios por ello, porque sí. 2 cuestiones. ¿Qué tal con don Luis Mariano? ¿Qué tal con ese viejo lobo de mar al que conoces de toda la vida?
que has sido sacerdote, que has visto tú muy desde abajo, y ahora es párroco insólito con él. ¿Qué tal con don Luis Mariano? Lo de Lobo de Mar es por la pipa, ¿no? Es por la pipa, por la pipa. por ese aspecto tan... Pues contento y feliz, gracias a Dios. Ya digo, igual que cuando yo llegué a Madridejos con Leo, bien, igual, pues Luis Mariano lleva en la parroquia, este año va a hacer 32 años en la parroquia. Es el decano en Talavera, Es el que más tiempo lleva en Talavera. Es verdad que yo desde pequeño, pues claro, él me ha visto crecer en todos los niveles de todas las cosas. O sea, me ha regañado, hemos reído, hemos peleado de pequeños hasta que yo fui al seminario. La parroquia es un terreno muy grande y bueno, pues siempre, ¿no? Porque una época que mi padre estuvo sin trabajo, pues estaba en la parroquia ayudando con todo el tema de la jardinería, con todo el tema de las cosas. Y entonces, pues ya está, por Luis Mariano, pues ya hay que cortar el seto. Y nosotros, pues, a ver, pero Luisma, ¿qué seto? ¿Qué seto va a ser? ¿Qué seto? Pero muy contento y muy feliz de, ya digo, de poder juntos, ¿no?, emprender esta realidad tan dolorosa para el barrio y para Talavera, el barrio de La Solana, cuando nace, ya Dios, es que la vida es curiosa. Yo soy el último niño bautizado del asilo. Del asilo de las Hermanitas de los Pobres Desamparados, que era donde funcionaba la parroquia, mientras se construía San Juan de Ávila. Bien, comienza San Juan de Ávila. San Juan de Ávila era una parroquia con una población de más de 12.000 habitantes, que todavía sigue teniendo, aunque en una de las zonas nuevas de Talavera que estaba creciendo. La parroquia en aquella época que nosotros vivíamos en la infancia, la comunidad del Camino Neocatecumenal, que lleva ya pues, 40 y tantos años, nació en los Santos Mártires y al poquito tiempo pasó a San Juan de Ávila. El grupo de peregrinos de María, que no nace en San Juan de Ávila, sino que es acogido en San Juan de Ávila, que nace de esa peregrinación a Guadalupe, de las primeras que se hicieron. San Juan de Ávila, don Adolfo Arganda en aquella época, que era el párroco, lo que él tenía muy claro era que todo el mundo cabía en la parroquia. Y entonces llegaba cualquiera y decían, ha nacido un grupo de jóvenes en no sé dónde, y llegaban allí y decían, que vengan aquí. Y de hecho se convirtió en fagocito un poco, casi toda la vida. Oye, y otra cosa, ¿qué tal va lo del templo? El templo, ¿qué templo? El templo somos nosotros, ¿no? Bueno, el nuevo edificio de la parroquia, ¿cómo va esto? Vamos a ver, si Dios quiere, dentro de poquito se firmará ya el contrato con la empresa ejecutora. Qué bien. Estamos en la última parte. Es verdad que la pandemia fue para todos. Y siendo para todos, la parroquia hace 7 años, si mal no me acuerdo que fue cuando se hundió, cuando iba a empezar justo el proyecto ya de licitación, o sea, de la búsqueda de las empresas, ya se habían pedido hasta presupuestos. Llega el famoso COVID y entonces todo se paraliza. Al paralizarse todo, pues igual que han subido los precios de todas las cosas, también subieron los precios de la construcción. Una obra que estaba valorada en 2 millones y poco, pero que era, o sea, una cosa preciosísima y grandísima, y claro, de la noche a la mañana lo mismo de lo mismo pasa casi a 5 millones de euros. Y hay que recalcular. Entonces, claro, es otra vez replantear, recolocar, ver, eso significa otra vez casi nuevos procesos con los tiempos que eso lleva. Yo, ya que vamos a salir en la tele, ¿qué hay que decirle a la gente? Bien, que las catedrales no se construyeron en un día. Es verdad. Bien, que las prisas a veces no son buenos consejeros, que nosotros entendemos el dolor y el sufrimiento de tantas personas que todos los días pasan por la iglesia y que miran con la añoranza de decir, ¿cuándo veremos aquí una máquina? Bien, o sea, eso lo entendemos perfectamente. Pero también es verdad que, y damos infinitas gracias al arzobispo por su empeño personal, a don Raúl Muelas, al ecónomo diocesano, porque claro, o sea, no es sencillo. O sea, no es sencillo, pero no siendo sencillo, se está luchando. Mira, o sea, una experiencia de Perú, ¿bien? Yo le decía a la gente en la parroquia, a mí construir la iglesia, el templo, no me da miedo, ¿bien? Porque es verdad que en Perú
el que ha vivido en Misiones o en la selva o en muchos otros lugares, el que tiene sentido de la providencia, que aprendimos en las misioneras, ¿no?, de allí, sabe que si es de Dios, saldrá. A mí el miedo que me da es que tengamos la Iglesia y que no tengamos pueblo fiel. Porque es verdad que en San Juan de Ávila hace 7, 8 años se hundió el templo, pero no se tenía que haber hundido la parroquia. Claro. Porque son dos realidades distintas. Sí, Entonces, es verdad que a veces la experiencia de Perú era que en pueblos donde teníamos 4 tablas, un chamizo, un no sé qué, llenábamos. Bien, venga, vamos a construíamos de ladrillo, la gente en la construcción a veces los dime y diretes, esto, lo otro, no sé qué, y luego al final te veías con un templo construido y la mitad de la gente que no llegaba. Entonces, ojalá y no tengamos el mal de la construcción, ¿no? Pero es un proyecto ilusionante, es un proyecto precioso y es un proyecto que para Talavera y para nosotros, pues y para la diócesis, pues es más, o sea, históricamente hablando, ¿cuántos años lleva la diócesis de Toledo sin construir un templo? O sea, un templo parroquial de estas. Es verdad que la Beata se construyó con esa cesión de ahí en Talavera, pero bueno, pues es también un reto. La última vez, con ocasión del santuario de San José, pude hablar con don Luis Mariano y me dijo que tendríamos nuevas noticias, buenas nuevas en muy poco, ¿no? Que se está eligiendo y que tan pronto se sepa, pues ya se puede decir, esto es lo que se va a llevar a cabo. Hemos consumido media hora y no le hemos hincado el diente a la Cáritas interparroquial. Para otro día. Para otro día, que te toca sustituir a don Vicente, que también llevaba allí muchísimo tiempo. 18 años. 18 años y bueno, para otro día dejamos el cómo llegas allí, cómo está aquello, por qué Talavera tiene interparroquial y la de Toledo pues pareció buena idea desmontarla, qué milagros estáis haciendo, el albergue y tantas otras cosas. Lo dejamos para otro día. Pero ya nos quedamos tranquilos porque sabemos quién está allí tripulando eso, nos quedamos tranquilos. Muchísimas gracias, don David, por este testimonio y por todo lo que has hecho al servicio de esta iglesia. Muchísimas gracias. Muy bien, felicidades. La 9ª Fiesta por la Mujer y la Vida, ya saben, se celebra este mismo sábado y es uno de los actos de sensibilización más importantes que se realizan aquí en la Archidiócesis por el sí a la vida. Cerca de 9.000 personas han participado en las 8 ediciones anteriores de esta fiesta. Al cierre de las inscripciones online había alrededor de 1.000 personas inscritas, a las que hay que sumar el medio millar del Colegio de las Misioneras de la Providencia de Talavera, que esta semana ha realizado la carrera y que se han unido incorporando todos los donativos. La 9ª Fiesta por la Mujer y la Vida, que lleva por lema Testigos de la Vida, se celebrará este sábado en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo a partir de las 12 del mediodía. Esta será la novedad de este año, donde la esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, con motivo de su centenario, donará unas migas para la comida. Una jornada en la que no faltarán las carreras infantiles por la Avenida de Europa o la Marcha por la Vida, que recorrerá a las 5:30 de la tarde la misma avenida. Un día de fiesta que contará con el concierto de Hakuna Toledo, el ballet Diferentemente Iguales de la Escuela de Eva Machuca y el baile de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Una tómbola, un mercado y un bar solidario cuyos beneficios irán destinados a Proyecto Mater. Está previsto que más de 1.000 personas participen en este evento solidario, en el que se estima que en total ya han participado más de 9.000 en las diferentes ediciones y que supone uno de los actos más importantes de sensibilización en defensa de la vida de la Archidiócesis de Toledo. La Fiesta por la Mujer y la Vida finalizará con la Eucaristía a las 8:30 en la parroquia de San Julián, presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, que bendecirá a las madres embarazadas. La Colegiata de San Benito Abad de Yepes acoge este mismo fin de semana 2 conciertos de Candlelight. La plataforma tecnológica que organiza los 2 eventos quiere colaborar con la restauración del templo, ofreciendo este formato con trayectoria internacional de música clásica y brindando parte de los beneficios para la remodelación de las cubiertas. Son un hito en el largo itinerario de eventos benéficos que se han venido celebrando y los que les quedan para seguir recaudando fondos con los que poder finalizar este proyecto.
Era el 6 de septiembre del año 2022 cuando se presentaba el proyecto de rehabilitación de las cubiertas de esta parroquia, cuya esbelta torre domina gran parte de la Mesa de Ocaña. Desde entonces, cientos de personas y asociaciones de esta localidad toledana, conscientes de la gravedad de la situación, se han movilizado para lograr el dinero necesario. El objetivo es claro: conservar esta joya del siglo XVI, aunque también pueden presumir de haber conseguido ser una gran familia. Lo que se ha conseguido con esta obra es que no se caiga la colegiata, pero también hay una implicación enorme de toda la estructura social del pueblo, todo el tejido social y, por supuesto, el ayuntamiento. Yo, en ese sentido, pues no puedo nada más que constantemente dar gracias por el interés, por la ayuda económica, por la concienciación social. Bueno, todo esto está haciendo también mucha parroquia. Teatro, musicales, rifas, torneos, todo vale y se hace necesario para afrontar el coste de estas obras que comenzaron el pasado 3 de julio. Casi un año después, los actos continúan, como los 2 conciertos Candlelight que se ofrecerán en 2 pases a las 7:30 y a las 9:30 de la tarde este sábado, en la Colegiata de Yepes, San Benito Abad. Es un acto cultural musical de mucha relevancia. Bueno, pues ellos también han querido colaborar con la Colegiata de Yepes haciendo un acto cultural musical en nuestro templo, y es muy relevante, evidentemente. Bueno, el anuncio pues ya lo hago aquí, que es un gran anuncio, ¿no? Hakuna, que hace muy poquito tuvo un concierto en Madrid de mucha relevancia. En octubre pues tendremos un concierto en Yepes, también aquí, para sacar dinero para la Colegiata. En el interior de este templo parroquial, este sábado un cuarteto de cuerda interpretará las 4 estaciones de Vivaldi, a la luz de las velas, donde parte de los beneficios conseguidos con la venta de entradas se donará para costear los gastos de las obras de rehabilitación de la Colegiata de Yepes. Esta semana hemos recibido la visita de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Enrique de Arfe de Villacañas, que se han acercado a través del Departamento de Religión y nos han hecho partícipes del rico legado de tradiciones religiosas que caracteriza a esta localidad manchega. Un municipio cuyos orígenes se remontan al siglo XIII con motivo del deslinde entre las tierras propias del Arzobispado de Toledo y las del Maestrazgo de la Orden de San Juan, y que hoy alberga a unas más de 10.000 almas. Su historia se remonta al siglo XIII. Se denominaba entonces Villar de Cañas, porque no hay nada mejor para conocer un lugar que dejarse acompañar por quienes viven en él. Los alumnos del Instituto Enrique de Arfe, que hoy nos han hablado de fiestas, tradiciones y costumbres, empezando por su llamativo Silos. Son unas construcciones subterráneas que fueron utilizadas como vivienda habitual hasta mediados del siglo XX. Y si paseas por nuestro pueblo seguro que te encuentras alguno por algunas zonas, e incluso hay familias que te pueden explicar incluso cómo vivían allí pues sus abuelos, sus tatarabuelos. Y siguiendo por la devoción al Cristo de la Viga, ante el que los danzantes volverán a demostrarnos el 1 de mayo porque es una de las fiestas más especiales. Cuenta la leyenda que un fuerte temporal azotaba un barco en alta mar. En lo alto de la viga mayor se apareció un Cristo, alrededor del cual bailaban 8 danzantes y el de la porra. Al momento el temporal amainó y los tripulantes se salvaron por la intervención del Cristo de la Viga. O su devoción a la Inmaculada. La gran fiesta es el 8 de diciembre con la celebración de los actos religiosos y el paseo tradicional por la explanada de la Ermita de la Virgen, en la que ese mismo día encontramos puestos. En su recorrido no han querido olvidar hermandades y cofradías y las tradiciones asociadas a fiestas como San Blas. Se tratan de pequeños roscos de pan bendecidos por el santo, que según cuenta la tradición, comer estos roscos te protegen y curan las dolencias de la garganta. O la importancia de la agricultura para este pueblo ubicado en el corazón de La Mancha. Y en Villacañas se considera como una fiesta local, además de que se hace una procesión, un concurso de arada donde se pueden apuntar todos los agricultores que quieran. Sí. Y bueno, esta hermandad está muy presente en la agricultura de nuestro pueblo. De San Isidro a San José y Santa Bárbara, los 2 patronos de Villacañas. Y una curiosidad más, no se sabe con certeza el porqué del patronazgo de la Santa, patrona de la artillería.
No se sabe con certeza el porqué de su patronazgo, aunque lo que sí que se sabe es que con el salitre que se sacaba de nuestras lagunas, que bueno, antes eran municipales, pues se hacía pólvora, que de hecho en el Alcázar de Segovia hay un mapa de España del siglo XVII que señala los sitios donde sacaban salitre y Villacañas es uno de los que destacan. Como ven, no les ha faltado soltura a los alumnos del Instituto Enrique de Arfe para ponerse frente a las cámaras. Algunos de ellos han reconocido que les gustaría estudiar periodismo para sentarse frente al micrófono, como lo han hecho en el programa Voces Amigas. Una visita muy especial a nuestros estudios, que ya se ha convertido en tradición gracias al profesor de religión, el sacerdote Alberto Ramos, con el que también han visitado la catedral y el seminario. Una actividad así de especial con la que muchos centros educativos complementan lo que aprenden en las clases. Les ofrecemos un par de reseñas breves sobre dos temas algo menores y de temática muy distinta. Por una parte, los jóvenes de la parroquia de Santiago el Mayor, de Toledo, representan este domingo el musical José, el Rey de los Sueños, en el auditorio del Colegio Santa María de los Hermanos Maristas. Por otra, el alcalde de la ciudad tuvo el privilegio de poder encontrarse con el Papa Francisco, mientras participaba con el resto de los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de una gira por la Santa Sede. Es el momento en el que el Papa Francisco saluda al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha sido recibido en audiencia privada este sábado junto al resto de alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con motivo del 30 aniversario de su creación. Instantes antes de este encuentro, el primer edil toledano hacía llegar a través de sus redes sociales un mensaje en el que destacaba el honor que supone poder estar con el Santo Padre. Es un honor poder estar con su santidad, el Papa, hoy en el Vaticano, representando a toda la ciudad de Toledo. He tenido la oportunidad de transmitirle nuestro cariño y él, por supuesto, me ha transmitido también que lleva la ciudad en el corazón y que le encantaría poder estar con nosotros dentro de 2 años en el 8º centenario de la construcción de nuestra catedral. Tal y como ha contado Carlos Velázquez, en este encuentro tuvo la oportunidad de transmitir al pontífice todo el cariño de la ciudad. Además, el Papa Francisco ha agradecido el trabajo realizado por las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y les ha pedido que sigan poniendo en valor las lecciones de historia y justicia que transmite el legado monumental tanto en la actualidad como de cara a las generaciones futuras. José, Rey de los Sueños es el título del musical que este domingo representarán los jóvenes de la parroquia de Santiago el Mayor. La cita será a las 6 de la tarde en el auditorio del Colegio de Maristas, una iniciativa que mantienen y que surgió como medio para conseguir abaratar su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Decidimos seguir haciéndolo porque también es un acto muy importante de evangelización que hemos tenido nosotros, que sentimos que evangelizamos mucho a las personas que vienen a ver el musical. Y nada más acabar, nos ofrecieron ir a muchísimos sitios porque el musical tuvo mucha repercusión y nada, estamos intentando hacer lo que podemos, pero tampoco podemos abarcar todo porque no tenemos infraestructura para poder hacerlo. Aún quedan entradas que pueden conseguir si se acercan en estos días a la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo. Bueno, pues hasta aquí la crónica de nuestra vida eclesial. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para ofrecerles más y mejor información de esta familia cristiana. Hasta entonces, que sean felices.